Hola, en este video vamos a estar revisando nuestra webinar número 2 de la sesión 4 del programa Sin Estigma de la Obesidad. El tema que vamos a trabajar es evaluación del paciente con obesidad y aquí vamos a ver ciertas herramientas que yo creo que ya conocemos como profesionales que nos sirven precisamente con esta evaluación. Así que empecemos con lo que sería cómo vamos a detectar la obesidad. Ya en el webinar número 1 hablamos de cómo iniciar pues nuestra consulta, hacer una entrevista estructurada, que sea mucho más sensible, empática, que le genere un confort al paciente. Aquí vamos a ver algunas herramientas que nos pueden servir también dentro de esta consulta para realmente dar el diagnóstico de la obesidad. Entonces, primero tenemos que considerar que debemos de evaluar de forma consciente todos los riesgos que tiene el paciente. Al final eso es lo que más nos importa, ya lo había comentado anteriormente. Y también pues evaluar las prevenciones a largo plazo. La finalidad del trabajo en paciente con obesidad es darle un tratamiento en el cual también estemos enfocados a evitar que más adelante desarrolle algún otro tipo de complicación o comorbilidad. Entonces, la medida tradicional, desafortunadamente y hasta el día de hoy, que se sigue utilizando para clasificar a la obesidad, pues es el índice de masa corporal. Nosotros sabemos pues que es una medida bastante ambigua y más adelante vamos a hablar sobre que no tiene ciertas características que la podrían hacer un poco más fuerte como medida para hacer el diagnóstico de la obesidad. Entonces, además de un índice de masa corporal, pues también es importante que tengamos otra evaluación de la composición de nuestro paciente, como por ejemplo la cantidad de masa corporal grasa que tiene, la cantidad de masa muscular corporal que tiene, a lo mejor también la cantidad de agua corporal, o sea, sacar como más medidas que no nada más sea la relación entre el peso y la estatura, porque les digo que esto se puede quedar muy corto y puede generar ciertos errores. También es importante considerar que, bueno, a través de lo que sería el IMC, yo no puedo decir que una persona por tener un IMC más bajo, pues no tiene mayor cantidad de tejido adiposo, ni tampoco puedo decir que no tiene a lo mejor algún tipo de riesgo metabólico. Entonces, el IMC no me determina, ya sea bajo o alto, ciertas características que a lo mejor otras medidas antropométricas sí lo pueden hacer. También es importante en esta parte de la detección de la obesidad, pues la vigilancia epidemiológica y poblacional, que eso se lo dejamos a la parte de salud pública al día de hoy, pues ya tienen ellos más herramientas también como para poder decirnos la magnitud del problema y no nada más a través de la evaluación del IMC. Y también es importante comentar que pues el IMC es una medida simple de detección que ha servido durante mucho tiempo, que sigue sirviendo al día de hoy, pero no es la única, ni es la definitiva, ni es la que nos va a dar como el enfoque final de lo que vamos a hacer en el tema de obesidad. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, tomarla como parte de las medidas que son dentro de toda nuestra evaluación del paciente, pero también pues buscar otras medidas que nos puedan funcionar. Por ejemplo, en el caso de pacientes embarazadas, esta medida es primordial porque nos sirve para la ganancia de peso del paciente, para determinar como muchas características. Y hay momentos que a lo mejor pues no tiene este peso como en el embarazo. Y no estoy diciendo que es la única medida en el embarazo. Además de tomar el IMC en la paciente pregestacional que me sirve para saber sus ganancias de peso, pues puedo tomar otras medidas, puedo a lo mejor hasta pedir otro tipo de indicadores como los bioquímicos. Entonces es como hacer un conjunto integral y no considerar o querer pensar que solamente existe una sola medida o estándar de oro que nos va a funcionar, ¿no? Entonces, ya que sabemos esto un poco de que sí el IMC sigue siendo una medida importante, sí el IMC nos sirve para determinar muchos aspectos, pero no es la única, sino la tenemos que tomar en un conjunto de más medidas. El IMC, como ya lo comenté, es una medida simple con muchas limitaciones. No quiere decir que esté mal, sino que vuelvo a repetirlo, la vamos a considerar como dentro de muchas otras cosas más que vamos a evaluar o muchos otros puntos que vamos a considerar. Entonces, no es una medida directa del porcentaje de grasa, eso pues nos genera un conflicto porque en pacientes con obesidad nos interesaría saber el porcentaje de grasa porque es lo que determina precisamente muchos riesgos y complicaciones de salud. En pacientes adultos mayores no puede estimar la sarcopenia, que es un problema en el adulto mayor, y esto lleva a complicaciones como hasta, por ejemplo, el tema de fragilidad en ellos. También no nos sirve para distinguir entre hombres y mujeres y en ciertas poblaciones puede ser menos preciso. Bueno, es más, si no sabemos tomar de forma correcta la estatura y no sabemos tomar de forma correcta el peso, a lo mejor a la persona la subimos a la báscula con tenis, con objetos pesados, a lo mejor al paciente en el estadímetro no lo coloco en la posición anatómica correcta y entonces la medida se va a quedar muy sesgada. Son muchos puntos que hay que considerar para esta medida ser como el eje central de lo que sería nuestra evaluación. Entonces es parte de la evaluación, nada más que quede claro el IMC.
Ahora, en cuanto a lo que sería la detección de la obesidad, ¿qué más medidas tenemos? Entonces, podríamos ocupar la circunferencia de cintura con todo e igual sus restricciones, porque en la circunferencia de cintura en los pacientes y sobre todo con obesidad hay que determinar muchos puntos. La primera es que pues en pacientes que tienen un IMC igual o mayor de 35, pues ya se ha obviado la medida. ¿Por qué? Pues porque sabemos que va a tener una alteración muy probablemente en la circunferencia de cintura. Entonces, para no ser invasivos, para no generar un problema de que, híjole, ¿cómo mido al paciente? No lo puedo medir correctamente, pues mejor obviamos la medida y a lo mejor podemos utilizar mejor circunferencia del cuello. También hay que considerar que en pacientes, por ejemplo, embarazadas, pues no le podemos tomar la circunferencia de cintura por obvias razones. Si un paciente tiene distensión abdominal, pues tampoco lo podemos trabajar. Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que saber en qué momentos sí la podemos ocupar y en qué momentos no, porque a lo mejor lejos de dejarnos como un valor real para la consulta, nos pueden sesgar o generar muchos errores en el diagnóstico de composición del paciente. Ahora también, en cuestión de lo que sería el impacto de la obesidad y el impacto de la adiposidad, ¿qué otra herramienta podemos ocupar? Al día de hoy tenemos lo que sería la estidificación de Edmonton, la EOS, que nos ha dejado como todo este aprendizaje de que hay que evaluar más cosas y más puntos y más condiciones para poder determinar un estado realmente de la obesidad. Entonces, esta herramienta puede ser bastante eficaz para nosotros porque nos va realmente a dar muchos puntos para poder establecer dónde está nuestro paciente, más allá de que si tiene obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3, evalúa de forma más integral al paciente y nos puede también a nosotros beneficiar porque nos dice la gravedad del paciente que tenemos frente a nosotros y nos orienta en el tratamiento. Esta estadificación yo creo que ya la conocemos un poco y lo que hace es evaluar tres puntos principales, que sería el mental, el metabólico y el físico. O sea, no nada más es, el peso, ¿no? El porcentaje de grasa. Bueno, ya que tienes ese peso, ese porcentaje de grasa, ese grado de obesidad que lo determinó el IMC, ¿qué tan mal estás? Y entonces con esto podemos determinar ya no un grado, sino una etapa, un estado de la obesidad como tal, y entonces podemos predecir de una mejor manera tratamientos y hasta la mortalidad del paciente. Y entonces tenemos una decisión más guiada nuevamente para nuestros tratamientos en el paciente y para las metas del paciente. Esta estadificación de Edmonton pues es la siguiente, en el cual vamos de un estadio 0 hasta un estadio 4 y durante todo este abanico que tenemos, pues entre más está complicado el paciente, más enfermedades presenta, más complicaciones mentales están, más disfuncionalidad física tienen sus movimientos, pues el estadio va avanzando. No es lo mismo un paciente con obesidad que, por ejemplo, pues realmente metabólicamente está sano, por así decirlo. No es decir que no tenga una enfermedad, sino que no tiene alteraciones a lo mejor de glucosa, que no tiene alteraciones de hipertensión arterial, situaciones que no siempre pasan, pero sí existen pacientes que metabólicamente no tienen problemas, pues estaríamos hablando que está en un estadio 0, que mentalmente el paciente no tiene ningún problema psicológico, su estilo de vida, su convivencia es bastante buena, entonces igual estaría en un estadio 0, que su funcionalidad es adecuada, es un paciente con obesidad que puede caminar, que puede hacer actividad física, sigue en estadio 0. Entonces no es lo mismo este paciente a aquel paciente que a lo mejor ya tiene una complicación de la hipertensión arterial y de la diabetes asociada con la obesidad, que ya el paciente tiene una depresión y ansiedad bastante severa, que el paciente ya, por ejemplo, no se puede parar tan fácilmente de la silla para trasladarse, que cuando camina le cuesta trabajo, que siente mucho dolor. Ya estaríamos hablando de un estadio 3. Entonces hay mucha diferencia. Vamos a verlo aquí en el tema de la obesidad. Por eso también le han dado el término de obesidades. ¿Por qué obesidades? Porque hay que ver cuál de todas estas estás presentando. No puedo generalizar a los pacientes para decir que todos tienen el mismo tipo o estado de obesidad. Entonces esto nos refleja mucho pues cómo ha afectado la obesidad al paciente en su estado de salud y vuelvo a lo mismo, buscar el mejor tratamiento para ese paciente que tengo frente de mí, porque a pesar de que sea un paciente con obesidad como muchos otros que reviso, no tiene el mismo estado de obesidad. En cuanto a otro tipo de herramientas que tenemos las herramientas de las 4M, que también estas vienen dadas por Canadá. Estas herramientas de las 4M trabajan también cuestiones mentales, mecánicas, metabólicas, pero aquí ya se meten con cuestiones ya también desde aspectos monetarios, es decir, que tienes que evaluar para poder
determinar el tratamiento del paciente, pues algunos aspectos que a lo mejor a veces nosotros no consideramos y que todas estas pueden ser impulsores, barreras o complicaciones dentro de lo que sería el tratamiento. Dentro de estas 4 M's, que son mental, mecánica, metabólica y monetaria, también proponen pues la evaluación clínica a través de una historia, del examen físico y de la investigación clínica. Es decir, que bueno, que hagas toda una evaluación bioquímica de signos y síntomas para determinar pues finalmente cómo se encuentra tu paciente. Estas herramientas de las 4M, como ya lo comentaba, pues nos dicen que hay que evaluar pues mentalmente al paciente, que hay que evaluar metabólicamente, que hay que evaluar al paciente mecánicamente. A lo mejor el paciente, lejos de no poder pararse o caminar, su problema mecánico es que tiene apnea obstructiva del sueño, y entonces eso sería pues todavía más grave si lo queremos ver así, porque el paciente se nos está ahogando por la noche, para dar como un término importante. Entonces todo esto te dice las cantidades y puntos que debes de evaluar dentro de un paciente, y también la parte monetaria del paciente para poder ver hasta su nivel educativo. No es lo mismo una persona que tiene un nivel educativo a lo mejor de posgrado a quien no lo tiene. ¿Por qué? Porque los términos tienen que ser diferentes, porque la educación que tú vas a trabajar en salud tiene que ser diferente, tienes que ver la alfabetización también que tiene el paciente. Entonces todo esto te va ayudando para que tu tratamiento pues sea mucho más eficaz y personalizado en nuestros pacientes. Ahora, otros componentes que tenemos dentro de lo que sería la consulta, que también nos sirven para hacer diagnósticos, pues por ejemplo, tenemos la historia de peso, la historia nutricional, historia de actividad física. A lo mejor podemos utilizar algún tipo de tamizaje, como por ejemplo sería el IPAC, el PARQ, que te sirven para evaluar pues muchos aspectos, hasta para poder determinar si le vas a mandar actividad física al paciente o no. Evaluaciones de depresión, ansiedad, que podemos hacer algunas preguntas a algunos profesionales que no estamos metidos en esto, y obviamente la evaluación que tiene que hacer el profesional de psicología, las adicciones o dependencias que tiene el paciente, ver si no había algún trastorno de comportamiento en la alimentación, la historia del sueño, que es tan importante en el caso de paciente pediátrico, pues es muy importante, las historias en cuanto a la medicación, cuántos medicamentos ha tomado, quiénes se los recetaron, durante cuánto tiempo, qué tipo de resultados tuvieron por los medicamentos, la historia social del paciente, la historia familiar y hasta la evaluación interpersonal del paciente, cómo está el paciente el día de hoy, evaluar sus sesgos que tiene, tanto explícitos, implícitos e interpersonales. Entonces, realmente son muchos aspectos que tenemos que evaluar en el paciente para poder dar un diagnóstico específico y un tratamiento. En cuanto al examen físico, ¿qué podemos tener? Pues ya lo dije, están las mediciones y claro que se puede hacer, pero no es el eje central. Tenemos muchas cosas que evaluar durante la consulta. Entonces, en el examen físico, pues podemos tomar, por ejemplo, signos vitales como la presión arterial, obviamente la temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la circunferencia, por ejemplo, de lo que sería el cuello, que te sirve para medir la apnea obstructiva del sueño, las problemas articulares, por qué se están dando estos problemas articulares, si hay algún tipo de proceso inflamatorio, la marcha del paciente, cómo es la marcha, el equilibrio, la flexibilidad, y por ejemplo en el caso de lo que serían mujeres, pues podemos evaluar hasta el síndrome de ovario poliquístico. Al día de hoy sabemos que esta enfermedad, que está siendo más prevalente, se debe precisamente a una alteración del proceso inflamatorio que tiene que ver muchas de las veces con el tejido adiposo a nivel visceral. Entonces nos sirve para evaluar que la obesidad pues ya tiene un impacto que va más allá nada más de tienes obesidad y ya no, ya tienes una afectación hasta en el funcionamiento endocrino, en lo que serían las hormonas sexuales, ¿no? Entonces nos deja ver de una perspectiva todo lo que hay que considerar dentro de una consulta, más allá de tienes obesidad y ya. Entonces, dentro de lo que sea nuestra evaluación, hay que tener pues prioridades, hay que evaluar los aspectos etiológicos, tanto endógenos como exógenos, precisamente para controlar mejor nuestras comorbilidades y, bueno, considerar qué tanto el aumento de la masa grasa pues está afectando a nuestros pacientes. Con esto estaría terminando nuestro webinar número 2. Los invito a ver nuestro webinar número 3, en el cual vamos a hablar sobre la entrevista motivacional.